Como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos nuestro invitado de este día. Marino y Pedro, ustedes saben que nosotros nos conocemos de manera internacional por los peloteros que tenemos. Y en este momento, pues, tenemos un orgullo dominicano, un ex lanzador de las Grandes Ligas. Él es Miguel Batista y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Gracias, un placer estar por acá. Un placer, sí, de verdad. Nosotros, además del turismo, nos conocemos por los peloteros, por ustedes. Sí, bueno, somos parte de la marca País. Eso sí es verdad, marca País, totalmente. Embajadores. Sí. Y en un momento dado, Marino, se conocía San Pedro de Macorís como la fábrica. Sí, de los peloteros. Claro. Sí, somos. Bueno, hasta ahora es la ciudad que más peloteros le ha dado al mundo. Una sola ciudad. Sí. Y es interesante, aquí todavía se sigue produciendo jugadores de calidad. Desde 1956 hasta ahora, que llegó nuestro Osvaldo Virgil, llevamos casi por 900 jugadores dominicanos que han por lo menos debutado en Grandes Ligas. Wow, Marino. A veces la gente, los jóvenes sobre todo, que están carentes de paradigmas que seguir, cuando ven los peloteros y oyen los grandes contratos millonarios en dólares, se motivan. Y a veces piensan como que fue tan fácil llegar ahí. Si esos jóvenes pudieran escuchar de usted, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el pago que hay que hacer en la vida para poder jugársela y llegar a esos niveles? ¿Cómo fue su experiencia? Mira, eso es algo que para nosotros ha sido un poquito problemático, porque mucha gente nunca ha visto las estadísticas. Cuando uno mira, por ejemplo, la data de la misma Major League, que te dice a ti que desde 2014 al 2019, ellos firmaron 2.751 dominicanos. De esos que firmaron, se quedaron 17.991 dominicanos sin educación. No llegaron a firmar. Entonces, a veces uno que ya está estudiando este oficio en forma amplia, como poder de enseñarle al Estado Dominicano lo que está pasando, te preguntas, ¿cuánto te cuesta un Pedro Martínez? 25.000 niños, 30.000 niños que se queden sin educación por tú sacar un Pedro Martínez. Y son de las cosas que han venido a colación en la mesa, porque muchos niños salen en busca de ese sueño, creen que es tan fácil y la pelota cada día está más difícil, porque el béisbol ya está abriendo su sombrilla de privilegios y hay muchos niños en el mundo jugando. Ahora se firman 400 y pico muchachos dominicanos solamente, todos los años. Y eso es algo que la gente no entiende. Como dice la salsa, no hay cama para tanta gente. Si firman 400 y pico, tienen que votar 400 y pico. Yeah. Y así mismo pasa todos los años. Hay muchos niños que le dan muy poca oportunidad y empiezan sus sueños. No todos firman por millones, otra cosa que la gente tiene que entender. Quizás el 10% firma por millones en este país. Pero el resto firma algunos firman por 100, otros por 35, la mayoría han firmado por 10. Ahora mismo los 3 campeones de series mundiales que tuvimos, Framber Valdez y los otros 2 dominicanos, firmaron los 3 por $10,000. $10,000. $10,000 por el año. No, $10,000 de bonificación. De bonificación. Wow. Y nadie los quería porque tenían 21 años, que ese es otro de los problemas que tenemos, que ahora la industria paga más dinero, pero quieren los muchachos más jóvenes, más fuertes y más rápidos. Entonces es un problema. Miguel, tú sabes que cuando uno habla, por ejemplo, de pelotero, ¿no? Cree como que ustedes tienen una vida así como llena de lujo, llena de beneficios y un sinnúmero de cosas. Pero yo sé que detrás de todo eso hay un sacrificio. O sea, la preparación, como decía Marino. O sea, que tal vez ustedes tienen que sacrificar, en vez tal vez de ustedes estar disfrutando en familia, están entrenando, que se están preparando tal vez para poder dormir, descansar, para mañana seguir con el entrenamiento, que se agotan. Y me gustaría como que tú nos hablaras en ese sentido, ¿cómo es la vida de un pelotero detrás de toda esa imagen que la gente tiene de ustedes y cómo fueron tus inicios en este sentido? Bueno, el negocio ha cambiado mucho. Para nosotros que empezamos lo que era la transición del béisbol romántico al béisbol que hoy es comercial. Pero el jugador profesional de Grandes Ligas llega al play a la 1 de la tarde y el juego es a las 7 de la noche. El juego empieza a las 7 de la noche y sabrá Dios cuándo nos vamos, porque hasta que no se acabe el juego. Sí. Pero la mayoría de los jugadores de Grandes Ligas llegan al play a la 1 de la tarde, a prepararse para la práctica de las 4.
y se practica de 4 a 5 y media, porque de 5 y media a 6 tú tienes que dejar Con exceso lazo. dejar al otro equipo practicar, entonces tienes que darle un tiempo al personal del terreno que lo prepare para entonces empezar el juego. Muchos de los muchachos quizás tienen esa problemática, que no entienden que esto es una carrera como cualquier otra. Tú tienes que dedicarte, tienes que estudiarla. Ese es el problema, porque el 97% de los jugadores muchas veces no llega. Ellos creen que van a tener un trabajo como en una factoría. Yo poncho cuando llego a las 9 y poncho cuando me voy a las 5. No, hay que dedicarse. Es un deporte demandante mucho en tiempo. Mucha gente, como recalcas, no entiende que la mayoría de los jugadores perdemos un tiempo precioso en ser esposo, en ser hijo, en ser padre, porque nos vamos a las 1 de la tarde para el play y a veces salimos a las 11 y pico de la noche. Vamos a la casa, nos acostamos y cuando tú te despiertas, los niños tuyos están en la escuela y ya tú te tienes que ir para el play. Muchos de nosotros por eso no queremos jugar Liga de Invierno, porque es el único tiempo que tenemos para estar en familia y la gente a veces no entiende eso. Es un poco difícil, pero son de los sacrificios que lleva el oficio. ¿Sus inicios fueron muy fuertes? ¿Qué sacrificó? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, para mí fue quizá un poco diferente. Yo estudiaba turismo en la UCE en 1988, cuando yo firmé. Y para yo convencer a mi mamá que yo iba a dejar la universidad, eso fue una discusioncita media larga. Creo que gracias a Dios ella no se arrepiente. Yo pude seguir mis estudios después que me retiré. Pero el béisbol para nosotros era diferente. No había tantos jugadores, los equipos estaban dispuestos a darte más tiempo para que te desarrolles. Las condiciones quizás no eran tan buenas, no había tanto dinero. Era un sacrificio mayormente de vocación, porque tú lo querías hacer, porque el béisbol para nosotros al final de los 80 era como la música hoy en día, eso era lo que todo el mundo quería hacer. Veíamos a Pedro Guerrero, que se convirtió para ese tiempo en el primer jugador latinoamericano de firmar por millones de dólares. En 1983, sí, creo que fue, que firmó 4 millones por 3 años, y eso fue un escándalo. Y ahora se lo gana un niño jugando Liga de Verano. O sea, lo firman con más dinero de ahí simplemente para empezar a jugar. O sea que el negocio ha ido cambiando, pero ha tenido sus demandas. Miguel, tú duraste unos 20 años en Grandes Ligas, del 1992 al 2012. Y jugaste con varios equipos, incluyendo los Mets de New York, los Chicago Cubs y los Marlins también en la Florida. Y tuviste una serie mundial, ganaste una serie mundial en el 2001. Cuéntanos sobre eso. ¿Con cuáles de esos equipos, que fueron varios, tú te sentiste mejor, tu mejor juego en cada uno de ellos? ¿Hubo el mejor juego? Mira, la importancia de todo eso, mucha gente dice que es porque nosotros ganamos la Serie Mundial, pero haber jugado en Arizona para mí fue sumamente interesante, porque tuve quizás 2 de los mejores profesores que podías tener en el deporte, que son, para mí, aunque solamente hay uno, 2 de los salones de la fama más interesantes de las últimas 3 décadas, que eran Randy Johnson y Curt Schilling. Y haber ganado en Arizona el primer título profesional y el único que todavía tienen, porque nunca ha ganado ni el baloncesto, ni el hockey, ni el fútbol. Fue algo interesante. Y en el tiempo, jugamos en quizá una de las series mundiales más dramáticas por el factor del septiembre 11. Y haber jugado contra el mismo equipo de Nueva York, la seguridad que había en el estadio, la tensión que se sentía en los Estados Unidos, le dio quizás un matiz diferente a esa serie mundial. Pero la alegría que nosotros pudimos llevar al estado de Arizona con su primer título profesional, quizás sea para mí lo más trascendente en mi carrera, porque uno va todavía a Arizona y 20 años después la gente en la calle te conoce y te saluda, mira, acuérdate de esta serie mundial, yo estaba en tal sitio, yo vi el juego. Y son de las cosas que hacen quizás al jugador entender el compromiso social, que uno es parte de la comunidad, que uno es una figura pública y que hay cosas que trascienden más allá de la línea de cal. Entonces, en ese mismo orden que decíamos, a veces se mistifica al big leaguer, al triunfador, y entonces se crean falsas expectativas en los jóvenes, y una vez se ve familias que quieren hacer ellos un pelotero a como de lugar para salir de la pobreza. Entonces lo meten en una liga y tú ves los pobres muchachitos que no quieren, pero porque yo pienso que hay un factor que es vocación y se necesitan ciertas condiciones físicas, ¿no? y emocionales.
pero ahora mismo hay una tendencia a forzar niños para que entren en béisbol porque hay una necesidad económica en la familia. ¿Qué tú les recomendarías a las familias que quisieran tener un pelotero forzado? Bueno, primeramente que están jugando una lotería, es lo primero. Segundo es que la gente debe entender que el talento no se hereda. Si fuera así, todos los hijos de los jugadores de Grandes Ligas fuéramos Grandes Ligas. Mira que ahora en esta época ha visto muchos hijos de jugadores que han llegado a Grandes Ligas, pero el talento no se hereda. Si tú fijas bien, aquí tenemos uno de los mejores ejemplos y es Manuel Mota. Tuvo 5 hijos. Fueron varios profesionales, pero ninguno llegaron ni a la mitad del talento que tuvo Manuel Mota. Porque es un oficio un poco demandante. Si su hijo tiene la calidad y la potestad de poder jugar béisbol, pero usted tiene que respetar siempre algo, y es la voluntad. Así mismo, como hay otras profesiones que el papá quiere que el hijo sea médico igual que él, es un poco difícil, porque entonces usted no llegaría al punto de poder crear un excelente profesional, que es lo que pasa en el béisbol. Hay jugadores que quieren ser porque quieren seguir los pasos de su papá, como por ejemplo Fernando Tatis Jr., que es la tercera generación en la historia del béisbol dominicano que hemos tenido. Abuelo, papá y hijo, que han jugado en la Liga Dominicana. Eso es increíble. Pero, ¿cuántas familias Tatis conocemos en el mundo? Eso no pasa. Eso es muy difícil. Si su hijo quiere ser médico, mira, mucha gente no lo entiende y quizás no lo concibe. Yo jugaba béisbol porque era mi oficio, no porque era lo que yo en realidad quería hacer. Yo, después de haber jugado 20 años en Grandes Ligas, volví a la universidad, me gradué de la universidad, estoy terminando una maestría, y la gente me ve en la universidad y dice, pero tú no eres fulano. Digo, sí, pero que la gente tiene que entender que detrás del jugador hay un ciudadano como otro cualquiera, y uno tiene, como digo, ambiciones, curiosidades, y el jugador debe prepararse para después de. Porque la carrera de béisbol puede terminarse en un swing, en una corrida para primera base, en un lanzamiento, como puede durar también 20 años. Pero, como le dije, estamos jugando una lotería. Usted no sabe qué tan lejos puede llegar y qué tanto beneficio le puede sacar al béisbol. No, y qué bueno que tú tengas esa manera de pensar, porque tal vez muchos, como tú dices, su carrera queda ahí, y después dicen qué yo puedo hacer, hacia dónde voy, entonces quedan como perdidos en ese limbo. Tú sabes que tú fuiste nominado a un premio, Roberto Clemente en el 2009, porque en temporada bajas tú acudiste a algunos países de Latinoamérica y Sudamérica a llevarle, por ejemplo, equipos a los niños, de concientizarlos sobre el tema de la educación, de lo que tú tienes que ser firme para tú conseguir tus objetivos. Y nos gustaría como que tú nos hablaras un poquito de esa labor social que también a ti te caracteriza. Bueno, ese es uno de los premios quizás más valorados por los jugadores. No sé si sería de la misma forma del fanático, pero para nosotros los jugadores es algo sumamente interesante porque es el embajador de nosotros que sale a hacer trabajo comunitario. Cuando me tocó hacerlo, creo que fue en el 2000, a finales del 2007 para el 2008, sí, yo fui a Colombia, Panamá, Venezuela, y fue un tiempo interesante porque cuando eso, Uribe y Chávez se estaban por matar los dos. Sí. Y yo estaba en el medio de la frontera. Y mucha gente me decía, pero muchacho, ¿qué tú haces por ahí? Digo, bueno, yo tenía el compromiso de ir a visitar a los niños y dar clínicas de béisbol. Pero fue muy interesante, porque el béisbol tiene en estos momentos muchos embajadores en otros países. Por ejemplo, Ichiro Suzuki, después que se retiró, ha sido uno quizás de los que más se ha entregado a su comunidad en Japón. Y es quizás para nosotros uno de los peloteros más impactantes, porque va a ser el primer japonés en la historia que va a entrar al Salón de la Fama. Eso es indudable. Pero muchos de los jugadores dominicanos hacemos trabajo comunitario. El problema es que ellos no les gusta mucho hablar de eso. Pero aquí hay muchos jugadores que son entregados a su comunidad, hacen estadios para los niños, regalan juguetes los días de Reyes, regalan canastas y cosas así. Lo único que les gusta hacerlo en el anonimato, porque no
No les gusta ese tipo de publicidad a muchos de ellos. ¿Sí? Mira, Miguel, hablando del Salón de la Fama, ¿entrará Sammy Sosa al Salón de la Fama? Esa es una. ¿Te has preparado financieramente para tu retiro? Porque tenemos problemas con esta nueva generación de peloteros que ganan fortunas inmensas y luego vuelven a ser pobres. Sammy Sosa al Salón de la Fama, ¿y te preparaste para ese retiro? Mira, Sammy debería estar en el Salón de la Fama. Nosotros tenemos un dicho en derecho que dice que hasta que usted no le pruebe a un hombre en una sentencia irrevocablemente juzgada su crimen, él es inocente. Así es. Y a Sammy nadie le probó nada. Nada. Hay sospechas con él, con el mismo Barry Bonds. Sí. Y nadie nunca le pudo probar que ellos hicieron uso de sustancias ilegales. Sus números están ahí. Sammy fue quizás uno de los mejores embajadores del béisbol cuando lo necesitó. En un momento dado donde el béisbol estaba en baja. Sí. Muy en baja. Y ¿cómo digo? Representó el jugador extranjero contra el jugador americano en uno de los momentos más interesantes cuando el béisbol estaba en su apogeo de los jonrones. Sí. Ellos dos. Yo después de ahí no he visto otra época donde tú estuvieras en cualquier ciudad y vieras los taxis en la calle con un letrero que atrás decía Sammy 60 y al otro día cámbialo que dio otro y le ponían un letrero Sammy 61 y era de las cosas que te hacía sentir orgulloso porque la gente le estaba poniendo atención a una persona latinoamericana que estaba compitiendo por un orgullo deportivo. Y yo soy de los que creo que sí, Sammy debe estar en el Salón de la Fama porque tuvo una carrera de Salón de la Fama. En cuanto a la segunda pregunta, ya nosotros los jugadores tenemos programas, se están haciendo programas en la Grandes Ligas donde se le está dando orientación a muchos jugadores. Educación financiera. Donde llevan expertos a darle charlas, allá tienen un programa de desarrollo de novatos, que los equipos mandan sus prospectos, que ellos le ven ya el futuro de que van a ser superestrellas para que ellos aprendan desde temprano a cómo financieramente saberse conducir, entender que es un factor en el mundo entero, eso no solamente pasa en el béisbol. Lo más fácil de la vida es hacer dinero, el problema es mantenerlo. Sí. Y el problema de muchos jugadores que la gente no entiende, ellos son atletas, son deportistas. Ellos no son financieros, entonces a veces escuchan a las personas equivocadas y entonces ahí es donde vienen las malas inversiones, el derroche de dinero. Sí. Pero ya la Grandes Ligas está tomando cartas en el asunto junto con la Asociación de Jugadores y se está buscando la forma de ir educando a nuestros nuevos miembros del béisbol para que ellos vayan teniendo noción de a quién ir, a quién escuchar, cómo invertir, dónde sí, dónde no, y que ellos por lo menos puedan mantener el fruto de su trabajo. Qué bien. ¿Cómo aprenden, en tu caso, manejar fama y dinero? Esa combinación que a veces no es tan fácil para la gente. Bueno, en mi caso es diferente. Yo siempre he dicho, como decía Atahualpa Yupanqui, yo soy como Australia. Todo el mundo me conoce, sabe dónde estoy, pero nadie me conoce. Mucha gente sabe que me mira y dice, tú no eres... Pero, gracias a Dios, yo tengo la libertad de que yo pueda andar en la calle. A veces tú a cualquier sitio, así abiertamente. Yo tuve la libertad, es la palabra de yo. Era uno de los peloteros que todo el mundo me llamaba el gato raro de la pelota. Pues yo a veces me levantaba temprano cuando íbamos a una ciudad y me veían los seguridad y dice, ¿para tú vayas? Voy para el museo que hay una exhibición del Vaticano. ¿Para dónde? Bueno, ese soy yo. Yo no tengo que seguir un patrón de nadie. Sí. Si a mí me interesa eso, yo voy. Sí. Pero aquí sí... y hemos tenido casos de jugadores que tienen ese problema de deficiencia de atención. Le pasa a muchos jugadores luego que se retiran, que no aceptan que ya no son la figura pública o el impacto que tienen en la sociedad. Y es algo que yo aprendí con uno quizás de los mejores jugadores en la historia, con lo cual tuve la oportunidad de intercambiar, como dicen, el uniforme, porque jugábamos en el mismo equipo. Y quizás uno de los dichos más interesantes que yo he aprendido en la pelota, que era Andre Dawson, decía que la fama es la prostituta que se vende al hombre del momento.
aunque no sea un buen hombre. Repíteme eso, ¿cómo es? La fama es la prostituta que se vende al hombre del momento, aunque no sea un buen hombre. Increíble. Pero es el hombre del momento. Así es. Toda la fama está detrás de él. Así es, así. Y gracias a Dios yo eso lo entendí desde muy joven. Y por eso yo siempre he dicho que a mí eso nunca me molestó cuando me retiré, como yo nunca fui tan famoso. Entonces, lo que nunca has tenido no te puede hacer falta. ¿Qué no? Miguel, además, por ejemplo, de que ahora tú estás estudiando y te estás preparando, tú eres escritor. Sí. Tú escribes poesía y también literatura. ¿Te gusta la literatura? Háblanos un poquito también de esa parte. Tú eres como un pelotero culto, como bien que te gusta la cultura, como esa parte bien. Yo siempre he dicho que yo lo que soy un dominicano. Lo que pasa es que yo tenía un oficio privilegiado. Yo jugaba béisbol. Pero yo siempre me he considerado un ciudadano normal como otro cualquiera. Lo que sí hice, yo he publicado mucho. Por ejemplo, ahora tenemos la facilidad que con Amazon es mucho más fácil escribir. Pues en 48 horas ya tienes tu libro a nivel mundial, puede ser obtenido. No tienes el problema de las impresoras de antes, que nadie te imprimía menos de 100, 200 copias, entonces terminabas con tu casa llena de cajas. Pues solamente teníamos 3 librerías para ese tiempo. Pero ahora es mucho más fácil publicar. Yo siempre he tenido la disyuntiva, mucha gente me decía, pero tú eres un tipo raro porque tú no escribes sobre béisbol. Mi primer libro, como dice, fue un libro de poesía, mi segundo fue una novela de ficción que trataba sobre la locura temporal en el estrado. Y cuando tuve la oportunidad de escribir sobre béisbol, escribí un libro que era una colección de artículos que yo había escrito para ESPN Deportes. Yo fui el primero, bueno, soy, gracias a Dios, el primer jugador en la historia que jugaba y escribía al mismo tiempo para un blog en los Estados Unidos. Y entonces, como tuve una gran aceptación a nivel internacional, muchos me decían, pero ¿por qué tú no haces un libro de tus artículos? Y escribí un libro que se llama así, Crónicas del Diamante, donde yo contaba anécdotas y historias de jugadores que mucha gente no la había tenido la oportunidad de conocer, porque la gente simplemente conoce al hombre conoce al hombre en el uniforme, pero no el hombre que está dentro del uniforme. Y habían historias de jugadores que mucha gente se quedaba sorprendida cuando escuchaban, pero ven acá, eso de verdad pasó. Por ejemplo, una de las historias más famosas es de un cubano que dijo que él le debía su carrera al Papa Juan Pablo II. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo es posible? Y dice, sí, hacer yo esperé que todo el mundo tuviera la seguridad chequeando al Papa que vino a Cuba y yo agarré una yola y me fui. Y dice, por él estoy yo en Grandes Ligas. Pues, la única forma que pude salir fue esa. Primera vez que el Papa va a Cuba, la seguridad, todo el mundo a cuidar al Papa. Yo agarré una yola y me fui para Miami. Sí, tan buena. Y así llegó el Duque Hernández a Grandes Ligas. Y llegó a tener una excelente carrera con los Yankees, fue campeón mundial con los Yankees, creo que 2 veces, y una con los Media Blanca de Chicago. Wow. Mira, entonces, los jóvenes se inspiran, pero yo sigo pensando, y no sé cómo tú sentiste que durante tu época el Estado Dominicano como tal ha sido coherente en el apoyo a tantos talentos en un país que es como una fábrica de peloteros. ¿Cómo tú has visto eso? ¿Es un asunto más privado o ha habido, digamos, una disposición del Estado para dar apoyo a los jóvenes peloteros? Aquí se necesita mucho más presencia del Estado. Porque aquí el niño dominicano necesita protección hacia sus propios padres. Pero tenemos un problema en cuanto a la ley, y lo primero es que aquí no existe el derecho deportivo. La ley de deportes que tenemos, la 356-05, es la única ley en la historia de este país que la misma institución que la rige, a los 15 años de haber sido promulgada, dice que la derogue, que no sirve. La única ley. La única. O sea, usted se imagina que su propia institución diga, mire, a los 15 años de esa ley haber sido promulgada, quiten eso que no sirve. ¿Por qué? Porque hay falta de protección de los derechos constitucionales de los niños dominicanos. Aquí tenemos niños que cuando firman a los 16 años y medio, al año y medio, cuando abren los ojos y le preguntan a los papás y mamá, ¿y mi dinero no está? No tienen un centavo. No tienen un centavo. Aquí hay niños que a los 11 y 12 años los sacan de la escuela.
lo cual dice la Constitución de la República en su artículo 63, que es obligatoria la educación primaria y secundaria. Entonces, mira, en el caso del Estado y la protección de los niños dominicanos, el problema es tan agudo que cuando tú lo miras desde el punto de vista jurídico, es un problema masivo. Tú tienes niños menores de edad bajo un contrato laboral que es de adhesión, pero entonces brinda un servicio, lo cual Proconsumidor no se puede meter porque ellos son Proconsumidor, o sea, ellos están aquí para servicio, o sea, no es lo mismo. En este caso el pelotero no recibe un servicio, él da un servicio, un contrato de adhesión, pero es un menor de edad. Entonces ese contrato con una compañía internacional, pero se ejecuta en tu propio país. Wow. Entonces tienes un trabajo que no tiene ni derechos adquiridos ni prestaciones laborales. Y son menores de edad. Y hay un reglamento que rige lo que nosotros le llamamos en derecho el espíritu del oficio. El 97% de ese personal no llega a la meta, se queda en el camino. Pero como te mencioné, no tiene ningún beneficio como empleado. Porque tú nunca has visto un pelotero que le han dado liquidación. Entonces No. hay niños que a veces duran 4 ligas de verano, 4 años de su vida, sin ningún tipo de beneficio, y fue un empleado a tiempo completo. O sea, que suspenden los estudios. Sí, pues cuando ya lo firman, bueno, de acuerdo al Código Laboral, el niño después de los 16 años se reputa como adulto para el compromiso. Pero también dice el Código Laboral que después de 3 meses tú recibes derechos como empleado, pero no pasa con el pelotero. Nunca había visto eso. Entonces es un problema. Sí, sí. Pero eso hay que irlo evolucionando. Nosotros tenemos aquí senadores que han tratado de ir ampliando el camino, donde ya se han hecho propuestas de leyes sobre béisbol para ir regulando un poquito muchas de las cosas. Hay también cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hacen los anteproyectos de ley, y es la inversión que hacen muchos de estos entrenadores, que la ley de deporte no la concibe. En la ley de deporte te dice, creo que en su artículo 70 por ahí, que habla sobre el % que tú le puedes dar a un entrenador, pero ahí nunca se toma en cuenta que estos entrenadores hacen una inversión masiva en esos niños, y eso debe tomarlo la ley en cuenta. Porque un 12% quizás es muy poco, pero un 50% también es demasiado. Entonces, tiene que venir el Estado a regular ese sentido. Hay que escuchar, como dice el procedimiento de políticas públicas, hay que escuchar a cada parte que tu ley va a afectar, y entonces buscar lo que nosotros le llamamos el equilibrio, sí, para poder hacer una ley que regule, pero que no dañe el oficio el cual tú quieres proteger. Sí. Es un poquito difícil. Sí, es difícil. Es más difícil de lo que la gente se cree. Pero el problema es que aquí tenemos una costumbre, que eso fue quizás para mucha gente, mayormente en la universidad, cuando yo hice mi trabajo de tesis, que era así mismo, la inaplicabilidad de las leyes en los prospectos de béisbol, porque hay leyes en este país, pero a ellos no se le aplica. Y uno de esos es la de sesión escolar. ¿Por qué si lo dice la Constitución, al pelotero se le permite? Wow. De verdad, es profundo el tema, y ojalá que se pueda regular. Continuando la pregunta de Marino, ¿qué opinión te merece el Ministerio de Deporte? Porque debería de apoyar, por ejemplo, a los jóvenes en el tema educativo, pero hemos visto como Ministerio de Deporte que le ha dado la espalda totalmente a esto. Yo nada más recuerdo a Jay Payano, que era como el único ministro que tú lo veías como en movimientos con el tema deportivo, y porque era un deportista. Y también ahí mismo veo que en Guerra hay como centros de entrenamiento, ¿verdad? Como de reclutamiento para peloteros de diversas ligas, para que tú nos expliques esta parte. Bueno, el Jay Payano, para nosotros en cuanto al deporte, puso la línea del antes y el después. Él le vino a dar quizás el honor al atleta dominicano. Fue cuando empezó a darle premios y a los jugadores que ganaban
medallas olímpicas. En el caso de nosotros, lo que pasa con el ministerio es que nosotros somos profesionales, lo cual la ley le da una competencia al ministerio, pero solamente hasta cierto punto, porque ya tú estás metiéndote al derecho privado, y eso es otra cosa. Pero sí el Estado tiene una responsabilidad cuando existe un menor, porque eso es una ley especial. El Estado, donde hay un menor de edad, puede meterse donde sea. El problema que pasa con el ministerio es que la Ley General del Deporte, como lo dice, es la ley general solamente trata sobre la sana práctica del deporte como educación y recreo. Pero ya cuando tú pasas al profesionalismo es otra cosa. Creo que el ministerio sí tiene un largo camino que recorrer en cuanto al reconocimiento de muchos atletas que han sido glorias del deporte en este país y en muchas otras disciplinas. Ahí hay jugadores y atletas que hemos conocido que deberían estar en el pabellón de la fama del deporte dominicano. No tan solo en el béisbol, hay en otras disciplinas. Cuando tú miras a atletas que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Si ese señor, cuando yo jugaba béisbol, yo lo conocía, por ejemplo, tú oyes nombres como Evaristo Pérez, gente así, tú dices, pero eran leyendas de baloncesto. Y ahora es que lo están poniendo en el Salón de la Fama. Entonces, hace 30 años. Y entonces existe el problema que la gente no entiende. En el caso de nosotros es diferente, porque el deportista profesional, tú cobras un sueldo, vives de este deporte. Pero el caso más problemático, por eso le decía a usted ahorita, la falta del derecho deportivo. Las reinas del Caribe. Una joven sacrifica su juventud, porque no puede ser madre. Porque si tú sales embarazada, tú no vas a poder jugar la selección. Y si vienen los Olímpicos, entonces yo sacrifico mi juventud, mi familia, y es un deporte que antes de los 40 años ya yo estoy fuera. Wow. Y me dice a mí la ley de deporte que yo tengo que esperar a que alguien crea que yo soy suficientemente o fui suficientemente buena para que me metan al pabellón de la fama y yo cobrar una pensión de 5 salarios mínimos si me exaltan. Yo digo, ok, en el deporte individual eso está bien, pero cuando tú juegas en el deporte de equipo, todo el mundo sabe que en todos los equipos todo el mundo no es superestrella. Hay de esas niñas que están sentadas ahí que se convierten en mujeres esperando jugar cuando la que es la número 1 esté cansada y me metan a mí. Yo le dediqué 15 años de mi vida a mi país, de los 20 hasta los 35, o de los 15 hasta los 40. Y entonces, porque yo no era una superestrella, yo no tengo entonces una compensación del Estado. Cuando la misma ley de deporte me dice que yo tengo una obligación con mi país, que si yo soy selección no me puedo negar. Pero entonces cuando se acaba mi carrera, ¿de qué yo vivo? Entonces hay un problema serio en cuanto al deporte. Y es algo que quizás el ministerio tiene que ver, porque aquí hay muchas reinas del Caribe que quizás no fueron las regulares, que eran las segundas, pero el compromiso el Estado tiene un compromiso con ellas, como ellas lo tuvieron con el país, pues representaron al país por muchos años. Así es. Y el caso de los hombres es diferente. Una de las cosas que yo siempre he dicho, en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres tienen más posibilidades de conseguir becas en las universidades que los hombres, porque ellas fueron al Senado y le probaron que el 90% de los deportes profesionales son de hombres. Entonces, que las mujeres no tenían todo ese tiempo y esa oportunidad para después que salieron de la universidad vivir del atletismo. Entonces, ¿qué hizo el Senado? Lo entendió y ahora la mayoría de las becas que tú recibes como atleta las tienen las mujeres, porque ellas le probaron al Estado que es verdad, los hombres teníamos más chance de ser profesionales y de vivir del deporte después que salíamos de la universidad. Bueno, Miguel, vamos para el béisbol invernal. Dime, ¿cuál tú piensas que va a ganar? Tenemos que las Estrellas en primer lugar, que las Águilas, Licey. Licey. Ahora tenemos las Estrellas en primer lugar, segundo las Águilas. ¿Cuál tú crees? Dime. Bueno, yo decía ayer en el programa del Palco Lidón, si dejaron de despertar a las Estrellas van a tener problema. Porque la Estrella lo que no estaba haciendo en la serie regular lo está haciendo ahora, que es anotando carreras. Ahora mismo está líder en carreras anotadas. Y el Licey, que estaba líder en bateo, mira que su picheo aún sigue siendo el mejor de la liga, pero no está anotando carreras. Y las Águilas aún están batallando. Los Gigantes han tenido muchas lesiones. Pero como va la cosa, si el Licey no adelanta el paso, quizá veríamos otra final otra vez entre Estrellas y Águilas.
Porque, te digo, la Estrella tiene uno de los mejores line ahora mismo. Bueno, Así es. Bueno, Miguel, para finalizar, tú debes de mandar un mensaje a esos jóvenes que te están viendo en este momento, de que sigan sus sueños y que aquellos que quieren ser peloteros, bueno, pues que luchen y que se mantengan en disciplina. No, y que no dejen el estudio, Exacto. porque el béisbol es una lotería, como muchos de nosotros siempre hemos dicho, y hay muchas cosas que te pueden sacar del deporte. A veces tú puedes ser el mejor jugador y eso no quiere decir que vayas a llegar. Pero la educación es quizás lo más importante para un jugador. Muchos peloteros de nosotros dicen, no, que yo no necesito mucho la escuela, pues yo voy a vivir de la pelota. El béisbol ha cambiado mucho. Ahora tú vas y la tecnología es parte del juego. Cuando tú vas y te traen un folleto con un reporte, toma, ese es el equipo que vamos a enfrentar mañana, apréndete eso. Y el que no aprendió matemáticas, geometría y un sinnúmero de cosas va a tener problemas, porque el talento te puede llevar a la puerta del éxito, pero la educación te va a mantener adentro. Y muchos de los jugadores dominicanos tenemos que entender que el deporte ya ha cambiado. Así es. una inquietud. El último lanzamiento tuyo en béisbol, ¿a cuántas millas? Que yo me acuerdo, creo que fue como 93, 94. Ya yo era un hombre de edad, yo tenía 44 años, yo era casi un dinosaurio. Miguel, gracias Qué por bien, haber qué bien. estado con nosotros, de verdad que sí. Un maestro. Orgullo dominicano. Así es. Gracias a ustedes.